¿Qué tal, mis amores? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus sectores turcos favoritos. Quédense hasta el final porque todo lo que le traigo hoy está muy interesante. Vamos a dejarnos de rodeos y de inmediato comencemos. Y bueno, señores, otro adiós en la serie Hudusu Sevda, un cambio fuerte en esta nueva temporada. Los dejo con más detalles. Se viene una revolución total en Huduxus Sevda, la exitosa serie de Now, está a punto de cerrar su segunda temporada con un final lleno de despedidas. Y ojo que no solo hablamos de trama, sino también de actores que se van del elenco. Hace poco se confirmó que Mirai Daner, una de las protagonistas, no regresa para la tercera temporada. Y ahora tenemos otro nombre que se despide. Según la periodista Birsen Altuntash, Elchin Serra Irene, quien interpreta a Diden, sí, esa que sacaba de quicio a más de uno, también dice adiós a la serie. Recordemos que Diden llegó en el episodio 31 y desde entonces dividió al fandom. Algunos no la soportaban, otros disfrutaban del drama que traía, pero ahora junto con Mirai Daner se baja del barco antes del gran giro que tomará la historia. Y es que Hudusu Sevda se va con todo para su tercera temporada, nuevo enfoque, nueva trama y todo gira en torno al personaje de Halil Ibrahim, interpretado por Deniz Kanaktash. Así que ya sabes, prepárate para una nueva etapa totalmente renovada en Hudusu Sevda. Cuéntame qué opinas de esta salida. ¿Extrañarás a Diden o prefieres que la historia tome un nuevo rumbo? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Yo siento que estas personas de Hudusu Sevda, los guionistas, están cansados de esta serie y quieren ya como que la cancelen porque los cambios que están haciendo están brutales. O sea, dudo mucho que la gente quiera continuar viéndola. Ojalá y me sorprenda y sea así, y no sea así. Y la gente continúe viendo esta serie, pero bueno, hasta me está dando curiosidad de ver la tercera temporada con todo este escándalo. Pero por otro lado, Berk Atan se salvó de milagro y por primera vez lo vemos hablando frente a la cámara. Los dejo con más detalles. Una noticia que preocupó a todos los fans de Gonul Dagi, Berk Atan, el querido Taner de la serie, vivió momentos muy duros tras sufrir un grave accidente de tráfico en Eskişehir y ahora por fin rompió el silencio y habló públicamente sobre su estado de salud. Según informó el programa Do Sayfa, el actor tuvo el accidente en la zona rural de Mahaleşik, en el barrio de Sasak. Fue un impacto fuerte, tanto así que terminó con 6 costillas fracturadas y pasó varios días en cuidados intensivos. A pesar de que había compartido algo en Instagram, no se le había visto en público hasta ahora. Los reporteros lo captaron por primera vez tras el accidente y Berk, con una actitud muy positiva, declaró: "Gracias a todos los que oraron, se preocuparon o me escribieron. Fue un accidente feo, pero gracias a Dios sigo vivo. Todavía tengo 6 fracturas en las costillas. No hay mucho que hacer más que dejar que se suelten solas. La próxima semana volveré a grabar 3 episodios seguidos con calma y si todo va bien, Gonul Dagi cerrará la temporada con el episodio 182. Una muestra de fuerza y profesionalismo impresionante. A pesar del dolor y la recuperación, Berk está decidido a seguir trabajando y a no dejar colgado al público que lo acompaña semana a semana. Pero cuéntame qué opinas de su actitud. ¿Tú también estabas preocupado por él? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Nueva serie Tia Shiret en camino y el posible galán podría ser Selahattin Pashali. Los dejo con más detalles. Atención fanáticos de los dramas de tradición y poder familiar, las series de temática Shiret, clan o tribu están de regreso y esta vez con una nueva producción que promete mucho y desde Shaliunfar nada menos. Hace unos días se anunció que la nueva apuesta de Now TV será una serie Shiret y ya tenemos protagonista confirmada, la bellísima Birandan Yilmaz, quien interpretará a Yildiz, la heroína de esta historia llena de pasión, conflictos familiares y mucho drama. Pero eso no es todo. Según rumores que circulan en redes, especialmente desde la cuenta Judith Belfiller, ya se estaría barajando el nombre del actor que acompañará a Biran como protagonista masculino. Y agárrate porque no es nada más y nada menos que el guapísimo Selahattin Pashali, sí, el mismo que no conquistó en Homer con Goshe Bahadir, formando una pareja que muchos todavía no superan. Se imaginan ahora a Pashalit en un rol más intenso y tradicional. Aunque su participación no está 100% confirmada, el rumor ya tiene al fandom soñando con esta posible dupla. Sería el regreso de Selahattin a la pantalla tras un buen tiempo alejado de los focos y sinceramente ya es hora.
Pero cuéntame, ¿te gustaría verlo compartir pantalla con Miranda Yilmaz? ¿Crees que tendría mucha química o no te convence esta combinación? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Y por otro lado, lamentablemente se viene el final de la serie Deja. Lamentable porque yo era muy fan de esta serie, pero bueno, los dejo con más detalles de lo que veremos en el próximo episodio de esta serie. Deja está en su recta final y cada episodio es una bomba. La serie, protagonizada por Aras Bulut como el brillante pero atormentado Debran, sigue atrapando a la audiencia con su mezcla de inteligencia, drama y conflictos morales. Pero atención porque el gran final está cada vez más cerca y las cosas están a punto de explotar. En el último capítulo quedamos en shock con el ataque a Sophie. El mentor de Debran está vivo, sobrevivirá, esa es la gran incógnita, pero lo que sí sabemos es que este hecho lo cambia todo. Debran, completamente golpeado por lo ocurrido, replantea su plan maestro y en el nuevo episodio que se estrena el 11 de mayo veremos cómo usa a Cengiz como informante para arrinconar a Iskender. El objetivo, vengar a Sophie de una forma brillante, estratégica y sí, con ese giro inesperado que ya es marca registrada de la serie. Y por si fuera poco, Karga decide enfrentarse cara a cara con Irene por lo que sabe de Debran, pero Debran no se queda de brazos cruzados y lo que viene es una verdadera guerra. La relación entre Karga y Debran se rompe por completo y ahora ya no hay vuelta atrás, enemigos declarados. Mientras tanto, Iskender empieza a sospechar del vínculo entre Debran y Cesur, algo que se está gestando entre ellos, y eso podría derrumbar todo el poder que Iskender ha construido. Pero ojo, porque no todo ha sido perfecto en el camino de Deja. El cambio de la actriz principal, la salida de Aksen Eroglu y la entrada de Melis Sesen generó muchas críticas y desde entonces los ratings han bajado bastante. A pesar de haber arrancado con fuerza, parece que el final de la serie ya está sellado. Pero cuéntame tú, ¿crees que Deja logrará cerrar con broche de oro o se desinflará en los últimos capítulos? Te leo ahí en los comentarios. Por otro lado, confirmado, ya se sabe la fecha del final de la serie Ushak Sehir. Tranquilos, el final de temporada, ¿ok? Los dejo con más detalles. Atención, fanáticos de Ushak Sehir, la serie que ha roto todos los récords este año ya tiene fecha oficial para su gran final de temporada y será el próximo 2 de junio con su episodio número 28, protagonizada por Ozan Akbaba y Sinan Unsal. Esta producción, inspirada en la exitosa serie Al-Hayba, ha revolucionado por completo el panorama de los dramas turcos, batiendo récords tras récords con su mezcla de acción, amor imposible y conflictos familiares, todo ambientado en la mística ciudad de Mardin. Pero eso no es todo, según se filtró, el final de temporada no será cualquier cierre, promete ser impactante y emocionalmente demoledor. El guión a cargo de Gulizar Irmak viene con un giro fuerte que dejará a todos hablando, así que si ya estabas enganchado con la historia de este lejano pueblo lleno de secretos, prepárate porque lo mejor y quizá lo más doloroso está por venir. Pero cuéntame, ¿tú qué crees que pasará en este último capítulo? ¿Sobrevivirán tus personajes favoritos? ¿Quién se queda y quién se va? Hablemos ahí en los comentarios. Y por otro lado, el actor Cancel Shin regresa a las pantallas en otra nueva serie. Los dejo con más detalles de esta noticia. Prepárate porque se viene una nueva bomba en la pantalla turca, la esperada serie Vidensis, que se emitirá en la plataforma Top. Sigue sumando nombres de alto calibre a su elenco y el más reciente fichaje es nada más y nada menos que Cancel Shin. Si el reconocido actor se une al reparto de esta nueva producción escrita por Leven Kantek y dirigida por Debrin Yalchin. En la historia, Cancel interpretará a Balboras, el jefe del protagonista Denis, un ambicioso experto en finanza que será encarnado por Ekin Kosh. Pero eso no es todo, porque este drama no solo tendrá tensión laboral, sino también muchísimo romance. La gran protagonista femenina será Aisha Aishin Turan, quien dará vida a Vidang, una mujer generosa y totalmente opuesta a Denis, pero que por supuesto será su gran amor. Y atentos porque también se está buscando a la actriz ideal para interpretar a Nilüfer, la hija de Bárbaros, que además estará enamorada de Denis. Sí, se viene un triángulo amoroso con mucho fuego. Cuéntame, ¿te emociona ver a Cancel Shin en este nuevo rol? ¿Crees que esta serie tiene el potencial para volverse un éxito? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo a que me sigan en mis redes sociales. El link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho. Bye bye. Hasta la próxima.